Lo que la mente humana puede imaginar y en lo que puede creer, se puede lograr. ¿No te parece un poco atrevido? ¿Cómo algo tan simple como creer podría transformar a una persona común en alguien capaz de construir una gran fortuna? ¿Y si te dijera que quizás estás viviendo muy por debajo de lo que realmente podrías lograr, simplemente porque no sabes cómo aplicar esto? Hoy vamos a hablar de 5 pasos que pueden sacarte de la mediocridad y ponerte en el camino hacia la riqueza, según Napoleon Hill, y confirmado por la historia de quienes se atrevieron a creer. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has matado tus propios sueños solo en tu mente? De eso se trata este tema, porque aunque parezca un cliché, tu mayor activo o tu peor enemigo es tu mente. La forma en que alimentas las ideas que pasan por ella define día tras día quién serás mañana. ¿Has notado que la mayoría de nosotros al despertar inmediatamente comienza a pensar en problemas, deudas, miedos? Sin darnos cuenta, regamos esas semillas. Es como si estuviéramos construyendo, ladrillo por ladrillo, una prisión invisible hecha solo de pensamientos. Napoleon Hill decía que el éxito comienza en la mente mucho antes de llegar a la cuenta bancaria. Y no es teoría vacía. Estudios científicos de la Asociación Americana de Psicología muestran que las personas con pensamientos positivos tienen un 31% más de probabilidades de alcanzar metas financieras. Es como si la mente funcionara como un imán. Lo que alimentas internamente tiende a convertirse en la realidad que ves afuera. Ahora dime sinceramente, ¿sueles alimentar más pensamientos como no voy a poder, es demasiado difícil para, sabes tú, no soy capaz, o pensamientos como ¿cómo puedo hacerlo realidad? ¿Quién podría ayudarme? ¿Cuál es el siguiente paso? Parece un detalle, pero no lo es. Porque cada pensamiento negativo repetido forma un muro que te impide actuar. Y cada pensamiento positivo abre una puerta. Napoleon Hill vivió esto en carne propia. Cuando todavía era solo un periodista, sin dinero ni prestigio, decidió entrevistar a Andrew Carnegie. Muchos dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que nadie lo escucharía, pero Hill lo intentó de todas formas. Y de esa decisión nació una obra que ha transformado millones de vidas. Imagina si hubiera escuchado al miedo y se hubiera rendido. Tal vez ni siquiera estarías escuchando esto ahora. Esta historia real muestra que el punto de inflexión casi siempre ocurre en lo invisible, en la mente. Ahora, si estás pensando, pero yo soy así, negativo, no puedo cambiar, debes saber que la ciencia prueba que eso no es definitivo. La mente es plástica, puede ser reprogramada. Un estudio publicado en el Journal of Cognitive Enhancement reveló que las personas que practican la reestructuración del pensamiento pueden reducir la autocrítica y aumentar la confianza en sí mismas en pocas semanas. No es necesario nacer optimista. Es necesario entrenar la mente. ¿Y cómo entrenarla? Primero, comienza a prestar atención a lo que piensas cada día. Es como cuidar un cultivo. Cada vez que notes pensamientos como no puedo, cámbialos inmediatamente por cómo puedo. Parece sencillo, pero esta pregunta tiene un poder casi mágico porque cambia el foco de la escasez a la solución. En lugar de alimentar el miedo, siembras la semilla de la curiosidad. Además, usa herramientas prácticas. Visualiza cada día, con mucho detalle, lo que quieres lograr. Pero no lo visualices solo como si fuera una película lejana. Siente las emociones como si ya fuera real. Tu cerebro no puede diferenciar entre una emoción real y una imaginación intensa. Así que si te visualizas como un ganador, tu mente empieza a actuar para convertir eso en realidad. Refuerza esto con afirmaciones. Frases simples que, repetidas constantemente, comienzan a reemplazar creencias negativas antiguas. Puede que pienses que esto suena un poco místico, pero no lo es entrenamiento cerebral. Eso es lo que Hill llamaba dominar tu ambiente mental. Porque quien no lo hace, inevitablemente termina siendo dominado por las circunstancias externas. Crisis, opiniones de otros, miedos, malas noticias. ¿Has notado cómo la gente siempre dice que no se puede por la crisis, los impuestos,
la política, pero siempre hay algunos que prosperan incluso en esos momentos. ¿Sabes cuál es la diferencia? No es suerte, es mentalidad. Ahora, observa el detalle más poderoso. La disciplina mental no es algo que se logra en un día y ya. Es un ejercicio diario como ir al gimnasio. Si dejas de hacerlo, vuelven los viejos hábitos. Por eso Hill decía que la mente debe ser vigilada como un jardín, todos los días quitando las malas hierbas y regando lo que quieres que crezca. Y si piensas que ya es demasiado tarde para cambiar, recuerda que Hill escribió gran parte de sus libros más famosos después de haber pasado por quiebras, críticas e incluso momentos de profunda depresión. Él mismo tuvo que poner en práctica lo que enseñaba para levantarse de nuevo. Para terminar, pregúntate ahora, de forma honesta, ¿cuál es el pensamiento que más domina tu mente? Y luego pregúntate, ¿ese pensamiento me acerca o me aleja de la vida que quiero? Si quieres transformar tu vida financiera, profesional y hasta emocional, empieza por aquí. Domina tu mente, porque es ella quien construye o destruye todo lo que vivirás a partir de ahora. Y la decisión, aunque parezca difícil, sigue siendo tuya. ¿Has notado que la mayoría de las personas pasa toda su vida estableciendo metas que caben perfectamente en su zona de confort? Quieren cambiar de carro, pero aceptan esperar unos años. Quieren un ascenso, pero no se atreven a pedirlo. Quieren abrir un negocio, pero prefieren posponerlo hasta estar seguros de que funcionará. Así se construye una vida mediocre, eligiendo siempre lo que parece seguro. Y lo irónico es que aún así, el miedo nunca desaparece. Napoleon Hill decía que las metas que no nos asustan son metas demasiado pequeñas para transformar nuestra realidad. Es como tratar de cruzar un océano remando, solo hasta donde puedes, ver la orilla. Piensa, ¿cuál fue la última meta que te pusiste que realmente te hizo sentir ese cosquilleo en el estómago? La mayoría responderá que no lo recuerda. No es por falta de capacidad, sino por falta de valor para desear algo tan grande que hasta parezca ridículo contarlo a alguien. Pero es justamente ese tipo de meta la que crea transformación. Si no da miedo, no es lo suficientemente grande para forzarte a crecer. Hill defendía que las metas pequeñas son peligrosas porque nos mantienen exactamente donde estamos. No exigen aprendizaje, no despiertan creatividad, no te hacen despertar con ganas de actuar. Solo ocupan espacio en la lista de propósitos de año nuevo que nunca se cumplen. Ahora imagina que te pongas como meta no solo ganar un poco más de dinero, sino construir una fortuna que cambie la historia de tu familia. ¿Da miedo? Claro que sí. Y ese miedo es la señal de que estás yendo más allá de lo que crees capaz, porque si fuera cómodo, no tendría el poder de transformar. Y si aparece el miedo, es señal de que vas por el camino correcto. El miedo no debe ser señal para detenerse. Debe ser una señal para prestar atención y seguir adelante a pesar de todo. Eso indica que estás ampliando tus límites, y no tiene que ser algo místico. Seamos prácticos. Supongamos que quieres juntar 1 millón. ¿Te parece absurdo? Entonces, desglósalo. ¿Cuánto sería al año? ¿Cuánto al mes? ¿Cuánto a la semana? Cuando conviertes un objetivo enorme en pequeñas acciones diarias, lo imposible empieza a parecer posible. La meta sigue siendo grande, pero los pasos se vuelven más claros. Así es como se crea un sistema, algo que haces todos los días, sin importar si tienes ganas o no. El problema es que la mayoría confunde sueño con meta. Un sueño es algo vago, que vive en el sería bueno si. Una meta es aquello a lo que te comprometes, incluso cuando no tienes motivación. Y un compromiso verdadero exige más que voluntad. Exige fecha límite, exige plan, exige acción diaria. Si no, se vuelve fantasía. Napoleon Hill escribió que soñar es fácil, pero comprometerse es lo que diferencia a quienes logran de quienes solo desean. Y hay un detalle que poca gente menciona. Cuando asumes una meta grande, lo primero que aparece no es un milagro, sino miedo, duda, crítica de otros y a veces incluso fracaso. Y está bien.
Porque el fracaso no es el opuesto del éxito, es parte del camino. Si estudias las biografías de personas que cambiaron el mundo, verás que casi todas fallaron muchas veces antes de acertar. Edison falló miles de veces antes de encender una bombilla. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. ¿Qué tenían en común? Metas lo suficientemente grandes para seguir intentando. Quizás estés pensando, ¿y si fracaso? Te diré algo importante. Sí vas a fracasar en algún momento. Pero el fracaso, en ese caso, se convierte en un escalón. Cada error te da una lección que no existiría si te hubieras quedado quieto. Hill defendía que cada derrota lleva en sí la semilla de un éxito equivalente o mayor. Pero solo cosecha quien siembra. Y quien siembra es quien se atreve a definir metas más grandes que su propio miedo. También existe el miedo a parecer ridículo, porque cuando cuentas un objetivo demasiado grande, siempre habrá alguien que se ría, dude o intente hacerte volver a la realidad. Y ahí es cuando tienes que recordar que la mayoría de las personas proyectan sus propios miedos en ti. Quienes no tuvieron el valor de intentar dirán que no puedes lograrlo. Y si escuchas demasiado esas voces, acabarás regresando a la mediocridad. Ahora, algo interesante. Un estudio de la Dominican University mostró que las personas que anotan sus metas ambiciosas y las revisan frecuentemente tienen un 42% más de posibilidades de alcanzarlas que quienes solo piensan en ellas. Esto demuestra que el secreto no está solo en soñar, sino en transformar ese sueño en algo que pueda verse, leerse, recordarse y sobre todo, practicarse todos los días. ¿Quieres saber si tu meta es suficientemente grande? Mira si te da miedo y al mismo tiempo hace que tu corazón lata más rápido. Si no lo hace, probablemente es demasiado pequeña. Y si es demasiado pequeña, te mantendrá donde ya estás. La función de la meta no es ser fácil, es obligarte a convertirte en alguien más grande para alcanzarla. Para terminar, te propongo algo. Elige una meta que realmente te asuste, pero que haga brillar tus ojos. Después, divídela en etapas. ¿Qué debe pasar este año, este mes, esta semana y hoy? Y entonces, sin importar el miedo, comienza. Porque quien actúa a pesar del miedo crece. Quien espera a que el miedo desaparezca nunca avanza. Al final, quien se queda en la mediocridad siempre elige la seguridad. Quien construye una fortuna elige la valentía. Y la gran pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces sabes exactamente qué deberías hacer para cambiar tu vida, pero simplemente no lo haces? Es como si una fuerza invisible te jalara de regreso al sofá, a la procrastinación, a esa sensación cómoda de lo haré después. Y aquí es donde quizá radica uno de los secretos más ignorados por quienes quieren crear una fortuna, la autodisciplina. Napoleón Hill decía que lo que separa a quienes sueñan de quienes logran no es el talento, la inteligencia o incluso la suerte, es la capacidad de actuar aún sin ganas, porque querer todos quieren, pero pocos están dispuestos a hacer lo que se necesita cuando nadie está mirando, cuando el cuerpo duele, cuando el sueño aprieta, cuando el miedo aparece. Imagina por ejemplo, ¿cuántas veces has decidido comenzar algo importante? Estudiar para un examen, invertir en un negocio, aprender una nueva habilidad. En los primeros días, la motivación está por las nubes. Es emocionante planear, comprar libros, ver videos, pero cuando llega el tercer o cuarto día, cuando el cansancio aparece, es fácil inventar una excusa. Hoy no puedo, mañana lo compenso, pero ese mañana se convierte en la próxima semana. Y así el sueño que era tan importante se va quedando para después, hasta convertirse en un recuerdo. Esta trampa atrapa a casi todos. Estudios publicados en la revista de Personalidad muestran que la mayoría de las personas abandona sus nuevas metas en menos de 30 días. Y la razón principal no es falta de capacidad, sino falta de disciplina. Porque la disciplina no depende de estar motivado. Es precisamente lo que haces en los días en que la motivación desaparece.
¿Y sabes qué es curioso? La disciplina no nace lista, se construye. Es como un músculo. Mientras más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Lo difícil es el inicio, cuando el cuerpo y la mente quieren volver a la rutina antigua. Hill decía que la mayor victoria de todas es vencerse a uno mismo, porque quien domina sus propios impulsos, domina su destino. Piensa en un atleta de alto rendimiento. Él no entrena solo cuando se siente animado. Entrena todos los días, llueva o truene. Es la rutina la que moldea el resultado. Lo mismo aplica para quien quiere prosperar financieramente. El inversionista que logra independencia financiera no es quien hace una inversión brillante una vez. Es quien invierte todos los meses, aunque parezca poco, aunque sea aburrido. Es la repetición, la que crea el milagro, no la excepción. Pero ¿por qué es tan difícil mantener la disciplina? Porque requiere renunciar a recompensas inmediatas a cambio de algo que solo llegará en el futuro. ¿Quieres un ejemplo? Ver una hora más de series ahora es placentero. Levantarte temprano para estudiar o trabajar en tu proyecto es cansado. Pero dentro de algunos años, esa hora puede marcar la diferencia entre seguir quejándote de la vida o vivir aquello que solo te has atrevido a soñar. Y hay un detalle que casi nadie nota. Quien es disciplinado termina sintiendo menos estrés. Parece contradictorio, pero no lo es. La falta de disciplina genera culpa, sensación de estar siempre corriendo detrás, de nunca cumplir lo que prometes a ti mismo. En cambio, la disciplina crea tranquilidad, porque convierte promesas en hábitos. Dejas de depender del ánimo o de la fuerza de voluntad y comienzas a actuar en automático. Napoleon Hill, aún después de enfrentar grandes dificultades financieras y personales, mantuvo la disciplina de escribir todos los días. Se cuenta que, aunque no tenía dinero para pagar la renta, se sentaba a escribir como si no existiera nada más en el mundo. Esa constancia convirtió sus apuntes en libros que ya han vendido millones de copias en todo el mundo. Si hubiera esperado a sentirse listo o motivado, tal vez nunca habría escrito una sola línea. Ahora quizá estés pensando, pero soy flojo. Nunca he logrado mantener nada por mucho tiempo. Y te digo, eso no define quién eres. La disciplina no es talento, es práctica. Empieza con cosas pequeñas. Cumplir un horario para despertar. No saltarte el ejercicio aunque sea rápido. Ahorrar una cantidad fija cada mes aunque parezca poco. Estas pequeñas victorias van formando tu carácter hasta que actuar sin ganas se convierta en parte de ti. ¿Y sabes por qué esto hace tanta diferencia para construir una fortuna? Porque el dinero no es resultado de la suerte. Es consecuencia de comportamientos repetidos. Gastar menos de lo que ganas, invertir regularmente, estudiar constantemente, ajustar el rumbo cuando algo falla. Todo eso requiere disciplina. Sin ella, incluso quien gana mucho dinero puede perderlo todo. Y eso no es teoría. ¿Cuántas historias hay de personas que se hicieron ricas rápido y lo perdieron todo porque no tenían la estructura emocional ni la disciplina para mantenerlo? Hill decía que el fracaso definitivo solo ocurre cuando aceptas dejar de intentar. Mientras haya acción, hay posibilidad de victoria. Y la disciplina es justo lo que te mantiene en movimiento cuando las emociones quieren detenerte. Es como construir un camino. Cada ladrillo pequeño parece insignificante, pero juntos crean el sendero hacia el destino que deseas. Ahora detente y piensa. ¿Cuántas cosas en tu vida habrían sido diferentes si hubieras mantenido la disciplina durante 6 meses? Y imagina cómo estará tu vida dentro de 1 año, dentro de 5 años, si empiezas a practicar esto ahora. Ahí está el verdadero poder. No en lo que haces cuando estás emocionado, sino en lo que sigues haciendo cuando nadie te ve, cuando el miedo y el cansancio llegan. Al final, no existe fórmula mágica. Existe la elección diaria de hacer lo que debe hacerse. Puede que no seas el más talentoso ni el más inteligente, pero si eres el más disciplinado, inevitablemente llegarás más lejos que la mayoría. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que la diferencia entre seguir en la media y construir una fortuna no fue suerte ni talento, fue la disciplina.
esa elección silenciosa que haces todos los días, incluso cuando nadie aplaude. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has contado una gran idea, un plan audaz, y alguien cercano te ha dicho, ¿para qué eso? No te compliques, va a salir mal. Es casi automático. ¿Y sabes por qué duele tanto? Porque viene de personas que queremos. Pero Hill enseñaba que quien quiere salir de la media debe, antes que nada, entender que algunas personas prefieren quedarse ahí, y que, si no tienes cuidado, acabarás heredando también sus miedos, sus excusas y hasta sus limitaciones. Mira a tu alrededor ahora. Las personas más cercanas a ti se quejan más o planean más. Hablan de problemas o de soluciones. Piensan en el fin de mes o en lo que quieren construir en los próximos 5 años. Esto importa más de lo que parece, porque la convivencia normaliza comportamientos. Si todos a tu alrededor gastan más de lo que ganan, vivir endeudado pasa a parecer normal. Si todos piensan que trabajar solo sirve para pagar cuentas, tener ambición parece arrogancia. Sin darte cuenta, empiezas a sabotearte para no ser demasiado diferente. Esto no significa que debas alejarte de todos o convertirte en alguien antisocial. Significa elegir conscientemente a quién permites influir en tus pensamientos. Y esto va mucho más allá del contacto físico. Puedes acercarte a mentores que ni siquiera te conocen, leyendo libros, viendo conferencias o participando en grupos donde pensar en grande es la norma, no la excepción. Cuando te expones a ese tipo de ambiente, algo cambia por dentro. Las metas grandes comienzan a parecer posibles. La disciplina se vuelve natural y los resultados alcanzables. Hay un detalle poderoso que pocos mencionan. La energía de las personas a tu alrededor también importa. ¿Alguna vez has sentido cómo es alejarte de alguien que solo se queja? Parece que te vuelves más pesado, menos dispuesto. Ahora piensa en cómo es conversar con alguien que habla con brillo en los ojos, que cree que puede, que ve soluciones en lugar de problemas. Sales más ligero, con ganas de actuar. Esto no es coincidencia, es biología. Nuestro cerebro refleja comportamientos y emociones, y quien entiende esto, elige con mucho más cuidado dónde pasar su tiempo. No sirve decir, pero fulano es familia, no puedo cambiar eso. No necesitas cortar lazos, pero sí puedes buscar un equilibrio. Si pasas horas escuchando a quien te hunde, pasa aún más tiempo escuchando a quien te impulsa hacia arriba, aunque sea a través de videos, libros o podcasts. Es como contrarrestar un veneno con un antídoto. También vale la pena buscar mentores. No tiene que ser alguien famoso, puede ser alguien que ya tenga el nivel de disciplina, resultados o mentalidad que quieres alcanzar. El simple hecho de conversar, observar decisiones y entender errores y aciertos ahorra años de intentos a ciegas. Hill decía que lo que más acelera la conquista de una fortuna no es solo el conocimiento técnico, sino la sabiduría absorbida de quienes ya han recorrido el camino. Y hay una pregunta que debes hacer con valentía. ¿Las personas cercanas a ti celebran tus victorias o minimizan tus planes? Porque quien tiene una mentalidad promedio se incomoda cuando ve a alguien crecer a su lado. Quien tiene mentalidad de crecimiento celebra el progreso de los demás, porque entiende que el éxito no es un juego de suma cero. Todos pueden ganar. Al final, rodearte de excelencia no es un lujo, es una estrategia. Si quieres resultados fuera de lo común, necesitas convivir donde lo común se queda corto. Y esa elección no se hace una vez, es diaria. Es observar quién está cerca, a quién sigues, qué lees, con quién hablas en la hora del café. Cada pequeña elección suma. Y de repente, notarás que hablar de metas grandes ya no parece exagerado, que disciplinar tus hábitos ya no parece sacrificio, que creer en ti mismo se vuelve natural. Ahí entenderás en la práctica lo que Hill quiso decir. Nadie construye una fortuna solo. Primero se construye en la mente, pero se mantiene y multiplica en el ambiente correcto. Y la pregunta que queda es, ¿seguirás donde estás o elegirás rodearte de quienes te recuerden todos los días que puedes más? Nadie construye una vida extraordinaria permaneciendo rodeado de lo común. Todo comienza en la mente, pero florece
Cuando eliges conscientemente a quienes te inspiran, te desafían y te recuerdan a diario que puedes más de lo que imaginas. Y ya que llegaste hasta aquí, no te detengas ahora. El próximo video que aparece en tu pantalla te ayudará a subir otro peldaño en tu evolución, para ser al menos 1% mejor de lo que eres hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y te espero para seguir juntos en este camino.